podemos ir evacuando preguntas, pero entonces vamos evacuando por secciones. Entonces yo les voy explicando la sección y obviamente las dudas que surjan, siéntanse en libertad de irme comentando y con todo gusto las vamos resolviendo. Perfecto. Listo, entonces dicho eso, vamos a arrancar. Bueno, entonces, ¿cómo está conformada la macro de la herramienta de renta? Nosotros, básicamente, ustedes cuando la desplieguen, siempre van a escribir, obviamente eso ya han tenido la experiencia, de escribir la clave que es TAX en minúscula, y obviamente siempre se les despliega esta macro, ¿sí? Entonces, ustedes tienen dos formas de manejar la macro. La primera, desde los botones, cada uno de estos botones le va a llevar a la funcionalidad de la macro, o sea, en cada uno de estos botones hay ajustes fiscales que se deben elaborar y que van a tener incidencia en el diligenciamiento del formulario 110 y en orden en los ajustes fiscales que se hacen. La herramienta tiene dos tipos de ajustes automáticos y ajustes manuales. En esencia, cada uno de los botones que estoy desplegando acá, retenciones en la fuente, rentas exentas, ingresos no constitutivos y así sucesivamente, corresponden a ajustes automáticos que me van a permitir a mí llegar a mis cifras fiscales. ¿Hasta ahí alguna duda? No, señora. Listo. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta? En efecto, la herramienta tiene que partir del balance de prueba, que entiendo que es lo que ustedes ya hicieron. Entonces, en la parte izquierda, ustedes van a encontrar estos botones: datos generales, balance de prueba, plantilla sumaria, el formato 110. El balance de prueba. En efecto, ustedes debieron haberlo incorporado en esta opción donde dice balance de prueba. Situaciones a considerar que considero importantes resaltar. Como lo dicen las instrucciones en la parte derecha, las cuentas del pasivo y las cuentas del ingreso, si su sistema de información las muestra con naturaleza contraria, o sea, con signos negativos, ellas deben subirse con signo positivo. Entonces, en este balance que tenemos acá se van a dar cuenta que solo las cuentas que realmente tengan naturaleza contraria, digamos un ejemplo, en este caso el costo amortizado que me está disminuyendo el valor de la emisión de los bonos locales, en este caso esa cuenta sí es de naturaleza débito, es una cuenta del pasivo, pero es una cuenta de naturaleza débito. En este caso, esta cuenta sí se sube con saldo en rojo. No obstante, algunos sistemas de información muestran las cuentas del pasivo con saldo negativo, al igual que las cuentas del ingreso. Entonces, lo primero es que esas cuentas, exceptuando de que tengan una naturaleza contraria, como la depreciación y demás, esas cuentas sí se deben subir con saldo positivo, independientemente que sean cuentas del pasivo o cuentas del ingreso. Otra situación que deben validar para poder procesar correctamente el balance es que todas las cuentas contables deben estar al mismo nivel. ¿Por qué? Porque cuando vaya a procesar el balance que va a alimentar la sumaria, él me va a tomar las cuentas que estén al mismo nivel. Entonces, esa es una revisión que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se encuentra uno mucho con planes de cuentas que algunos niveles están a 9 dígitos, otros a 8 dígitos. Entonces, ¿qué pasa? No subimos la información contable correcta. Entonces, todas las cuentas que yo suba en la sumaria deben estar al mismo nivel. ¿Qué sucede? Cuando yo incorporo el balance de prueba en esas condiciones y proceso ese balance al nivel contable que lo tenga, 10 o 12 dígitos, aquí hay una observación adicional y es que es necesario tratar de que se haga la mayor codificación posible para tener mayor nivel de detalle en los ajustes fiscales, es lo que se sugiere. Entonces, un ejemplo, si yo proceso un plan de cuentas a 12 dígitos, si todas las cuentas no están a 12 dígitos, cuando vaya a trasladar ese balance a la sumaria, esas cuentas no se van a ver reflejadas en la sumaria. Hasta ahí creo que pues queda claro. Luego de haber procesado el balance, que es uno de los primeros pasos, debo darle paso también al tema de datos generales. Es importante diligenciar esta sección porque esta es la que me va a permitir determinar la tarifa de renta, la determinación de la renta presuntiva, la justificación patrimonial y demás. Entonces, en datos generales, básicamente ustedes tienen que diligenciar los datos de la compañía atendiendo cada una de las opciones que da la misma herramienta. La herramienta es muy instructiva, entonces básicamente se trata de diligenciar de acuerdo a lo que aplique para mi compañía. Entonces aquí me va a preguntar, ¿es entidad financiera? Sí, no, para el tema del cálculo del anticipo de la sobretasa.
presenta precios de transferencia, tiene gastos en el exterior. Entonces la idea es simplemente leer la información e irla diligenciando de tal manera que lo que yo diligencio en los datos generales va a tener incidencia en otros ajustes fiscales. Como les dije, desde datos generales se calculan también los datos para renta presuntiva. Entonces la idea es que yo diligencie todos los datos que pueden tener afectación en renta presuntiva, que inclusive la misma macro me las muestra, para que después el cálculo se haga de manera automática. Todos los datos que apliquen para la compañía, que son datos informativos, están en la sección de datos generales. Entonces ya van dos pasos: diligenciar datos generales y alimentar el balance de prueba. Hecho esos dos pasos, yo proceso al nivel contable que corresponda y después de haber procesado voy a encontrar ese balance en la plantilla sumaria. Cuando yo proceso por primera vez la sumaria, encuentro lo siguiente: encuentro el plan único de cuentas, que lo trae del balance que incorporé, el nombre y el valor contable. ¿De dónde extrae esa información? La extrae del balance que subí en la sección de balance de prueba. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Buenos días, sí, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Esa información que viaja a la sumaria se puede, digamos, en un momento borrar o limpiar para volver a cargar? Bueno, sí se puede, sí se puede. Bueno, en caso de que yo identifique que no subí bien el balance, simplemente vuelvo y diligencio, o sea, limpio la macro, o sea, sencillamente limpio el balance, lo vuelvo y lo cargo y lo tengo que procesar nuevamente. ¿Qué se sugiere en este caso? Cuando ustedes suban el balance acá en la sumaria, deben cuadrar, o sea, deben verificar que el balance que suba ya tiene que tener la ecuación patrimonial cuadrada, ¿sí? Y en adición, lo que les dije, que todas las cuentas están al mismo nivel de codificación, porque hay un punto de no retroceso, en el sentido de cuando yo cargue el balance acá en la sumaria, ¿cierto? Que el plan de cuentas, el nombre y el valor contable, listo, es volver a procesar el balance. El tema es que si no tuve cuidado al haber hecho esa primera incorporación, ¿cierto? Y inicio a hacer ajustes fiscales débito y crédito, pues voy a perder todo el proceso, porque acá la macro tiene una opción que se llama recalcular. Pero entonces recalcular es volver a borrar absolutamente todo. Por eso, el primer paso que yo hago de subir el balance lo debo hacer con el debido cuidado, verificando que estén todas las cuentas, que estén todas al mismo nivel y que la ecuación patrimonial esté cuadrada. Es básicamente eso. Gracias. Listo. Dicho eso, entonces, teniendo ya claro que cuando proceso mi balance voy a encontrar las columnas que les indiqué anteriormente, hay unas columnas que son diligenciables y eso depende ya de la clasificación que hace la compañía. ¿Cómo funciona la macro? Él me muestra el plan de cuentas, el nombre y el valor contable, pero yo a discreción debo elegir cada cuenta a qué reglón del formato 110 está asociada. Entonces, en este ejemplo que tengo acá, denme 5 segundos por favor para que ustedes lo puedan validar. Espérenme, le vamos a quitar a este el filtro. Entonces, vamos a observar lo siguiente. En este orden de ideas, cuando yo voy a revisar y digo caja menor dólares, debo decir a qué reglón del formato 110 debe estar asociado esa cuenta. Entonces, lo que hago es diligenciar según la lista desplegable que tiene la macro. Entonces, en este caso, si yo digo caja menor dólares, equivale a efectivo y equivalentes al efectivo, ¿qué va a suceder? Todo lo que yo marque acá va a tener incidencia en lo que se muestra en el formulario 110. Es por eso que debo ser muy cuidadoso en la asociación que hago en la sumaria de los reglones. Entonces, cada reglón tiene que tener una asociación al formato 110, cada cuenta. Y en la medida en que voy asociando, voy desplegando a cada cuenta la opción del formato 110, esas cifras se van a ir mostrando en el formulario. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Aló, Hugo?
No, no, señora, digamos que el tema es el conocimiento que nosotros tenemos y la clasificación que le demos, y dependiendo si es efectivo equivalente al efectivo, si es de inversiones, según el renglón del formulario. Realmente es muy simple, se van a dar cuenta, esto sé que lo pueden hacer y de hecho es sencillamente revisar que estén haciendo una clasificación correcta. Sugerencias de la experiencia práctica, digamos un ejemplo, la macro tiene un tema. Cuando yo le marco acá pasivos, ella tiende a deseleccionarme las columnas hacia abajo como pasivos, entonces la idea es hacer asociación por grupos, tener claro, e ir haciendo los cambios del reglón formato 110 y obviamente ir mirando cómo se va llevando esa información al 110 para no cometer errores. Ese es el segundo paso, digamos que ese es fundamental. Luego viene un paso del tema de los ajustes fiscales, viene a conveniencia. Pues digamos la forma en que yo lo trabajo personalmente es, primero hago la asociación del formato 110 y luego procedo a hacer los ajustes fiscales. Lo último que hago es el formato 2516. Pero pues igual pueden hacerlo alternamente, tanto ir haciendo la asociación del formato 110 como del 2516, tema que retomaré más adelante. Dicho lo anterior, como les comenté, hay unos ajustes que son manuales y otros que son automáticos. ¿De qué depende? De los botones que tiene la herramienta de renta. Entonces, para retomar el tema de los ajustes fiscales, me voy a devolver y vamos a explorar botón a botón para que ustedes entiendan cómo opera la macro. El botón de retenciones en la fuente realmente no hace un ajuste fiscal automático, lo que hace es sencillamente llevarme al reglón del formato 110 de autorretenciones, las retenciones que yo me voy a imputar en la renta, tanto las autorretenciones como las otras retenciones. Entonces, ¿de dónde viene esta información? Del botón que yo diligencio, o de la información que yo diligencio en el botón de retenciones. Tengan presente lo siguiente. Autorretenciones formulario 350, las que vienen de las declaraciones de retención en la fuente, se diligencian en esta sección. Retenciones aplicadas por terceros, se diligencian en esta sección. Acá tienen que tener presente que él siempre me va a pedir la certificación contable, el valor que yo tengo en la contabilidad, y acá voy a tener el anexo de control de los certificados que me piden los terceros. En adición, todo cuenta con listas desplegables, entonces aquí voy a poder seleccionar la retención que los terceros me aplicaron y en últimas lo que yo ponga como retención certificada es lo que se va a ir al formulario 110 en la sección de retenciones. Ese es el botón de retenciones, rentas exentas. En el caso de que ustedes tengan rentas exentas, esta funcionalidad de la macro permite establecer el detalle de rentas exentas para su diligenciamiento. Entonces, ustedes cuando pican acá van a encontrar el tema de los dividendos exentos. En caso de que tengan dividendos por tema, o sea, dividendos exentos, entonces, en el momento en que ustedes pican acá, rentas exentas, ir al anexo de dividendos, él les va a permitir diligenciar los dividendos en calidad de no constitutivos de renta, a la tarifa del 10%, a la tarifa del 32%, de acuerdo a la clasificación que hace el formato 110. En el caso en concreto sobre los dividendos exentos, existe esta columna que se llama dividendos exentos a la tarifa del 0%, y aquí, obviamente con las condiciones que establece el estatuto tributario, yo pongo los dividendos exentos. Pero los dividendos exentos no es la única renta exenta. Entonces, aquí tengo todas las opciones que se generan. Las rentas exentas de la decisión 578 de la CAN, el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, la vivienda de interés social y la vivencia VIP, las empresas de economía naranja, el incentivo al desarrollo del campo colombiano y las demás. Entonces, ¿el qué va a hacer? En la medida en que yo le digito la información, él va a llevar el control de las rentas exentas y va a calcular el límite respectivo sobre la renta líquida. Ese es el botón de rentas exentas, que en últimas también tiene incidencia en lo que yo llevo en la declaración como rentas exentas. En este momento, cuando yo diligencio esa sección, él viene y me diligencia el reglón 77 del formulario 110, seleccionándome las rentas exentas que le son aplicables a la compañía. Ingresos no constitutivos de renta. Entonces, ¿cómo verificamos en las rentas exentas? También en los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, la primera opción que me da son los dividendos.
Entonces, cuando yo me voy al anexo de dividendos y pongo, según el certificado que me entregó el tercero, que son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, él inmediatamente me va a diligenciar el anexo de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Al igual que en las rentas exentas, esos no son los únicos ingresos no constitutivos de renta. Entonces, aquí está como una guía que yo puedo tener en referencia para poder diligenciar los otros que apliquen. La enajenación de acciones, la distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés social, las capitalizaciones no grabadas para socios o accionistas, y me permite otras adicionales. Esto es un Excel desplegable, entonces sencillamente yo voy a poder mostrar las que sean necesarias. En este caso teníamos una indemnización por seguros de transmisión que tiene la calidad de ingreso no constitutivo. Cuando yo diligencio esta información alimenta directamente la sección de ingresos no constitutivos de renta de la declaración. Entonces, cuando yo me voy acá, ingresos no constitutivos de renta vienen de ese anexo de ingresos no constitutivos. Descuentos tributarios. Esta funcionalidad de la macro me permite a mí diligenciar los descuentos tributarios que puede aplicar la compañía, ¿sí? Y están cada uno de los impuestos que correspondan. Hay algunos que necesitan el diligenciamiento de un anexo externo. Entonces, por ejemplo, en los impuestos pagados por el exterior, si yo le pico diligenciar anexo, aquí es donde debo relacionar el detalle de esos impuestos pagados en el exterior en aplicación del artículo 254 del Estatuto Tributario, y él inmediatamente me va a hacer las limitaciones que apliquen de conformidad con la disposición tributaria. Hay otros anexos que no necesitan diligenciamientos de anexos adicionales. Si ustedes quieren tener un anexo adicional, se van a dar cuenta, ahorita se los explico, es un punto que también vamos a retomar posteriormente, van a tener unos anexos manuales que les van a permitir sustentar los valores que ustedes llevan como descuento tributario. Importante en este punto, si ustedes tienen el tema del descuento tributario por industria y comercio, entonces aquí está la opción, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros efectivamente pagados. Cuando ustedes pican diligenciar anexo, él los va a llevar a esta hoja de cálculo donde ustedes van a poner declaración por declaración, fecha de presentación, fecha de pago, municipio, periodo y demás conceptos que se deben tomar en consideración para el descuento tributario. Deben tener en cuenta algo fundamental. Como existen dos opciones, tomar el industria y comercio como gasto deducible o como descuento tributario, lo que tienen que hacer acá, si quieren que ese industria y comercio se trate como descuento tributario y se vaya de esa manera al reglón del formulario 110, deben manejarle acá sí. Cuando yo dejo en blanco, quiere decir que no lo estoy tomando como descuento tributario, sino que lo estoy tomando como gasto deducible. Entonces, si la política es usar esto como descuento tributario, le marco ese y en ese momento esa información va a ir a reposar en el formato 110, en el reglón 93 de descuentos tributarios. Dicho a eso, es necesario que tengan presente que los descuentos tributarios, como pues todos ya lo conocemos, están limitados según el artículo 259 del Estatuto Tributario. Entonces, en la medida en que voy diligenciando la información, esta sección resumen de esta opción de descuentos tributarios me hace los límites pertinentes para yo no ir a tomar más del descuento tributario que me permite la norma en aplicación del artículo 259. Otra cosa que es fundamental y que de una vez aprovecho para resaltar. Como les he dicho, hay ajustes fiscales manuales y ajustes fiscales automáticos. Este es uno de los ajustes fiscales automáticos. Entonces, en esos ajustes fiscales automáticos siempre van a encontrar un recuadro como el que se muestra acá, en el que se dice información contable para ajuste fiscal. Acá esta información es fundamental que la diligencien, porque resulta que el ajuste no se va a hacer directamente en la cuenta del costo o gasto correspondiente, o sea, no se va a hacer un ajuste manual débito o crédito acá, sino que yo voy a tener que tomar en consideración el valor que tengo en mi contabilidad y digitarlo para que la herramienta haga la eliminación contable y haga paso al ajuste fiscal automático. ¿Hasta ahí alguna duda?
¿No? No, señora. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo sé yo que la herramienta... Perdóname, Paula, había un tema, yo no sé si ya llegamos a ese, es que estoy aquí en el teléfono, sobre el tema de los devengos pasivos. Carlitos, ¿ya se tomó ese tema? No, le estamos primero Ese pues mirando formulario manual, ¿no? Ah, bueno, pues sí, está listo. Pero sí, digamos lo que dice la señora Claudia es que nosotros tenemos el tema de pasivos, provisiones y pasivos estimados. Entonces queríamos confirmar contigo si, digamos, esos son unos de los anexos que debemos hacer adicionales o, digamos, en el aplicativo de alguno que nos pueda ayudar en ese tema de los pasivos estimados y provisiones. No, este es uno de los ajustes que tiene que hacerse manual en uno de los 23 anexos que tenemos dispuestos, pero entonces si quieren tomo nota de ese tema y ya les explico cómo es la metodología en ese caso de los pasivos estimados y otros papeles de trabajo que ustedes tienen que construir y que la herramienta no los tiene. Ya permítanme, entonces seguimos con el tema de los ajustes fiscales automáticos y ya vamos para los ajustes manuales. Ok, perfecto, gracias. Entonces, estos valores que ustedes incorporan de acá, si se dan cuenta, digamos, en este caso, yo lo tengo formulado desde la sumaria y digo que esas cuentas son las que están en la sumaria en la columna H806 y H807. Por eso yo tengo que ser muy cuidadoso, porque cuando yo me voy a la sumaria a 806, que es el que estamos hablando en este momento, yo no voy a ver el ajuste débito o crédito directamente sobre la cuenta. Entonces, en esto sí me voy a detener para que ustedes entiendan cómo pueden controlar que la macro sí les esté haciendo los ajustes correctos. Entonces, resulta que cuando yo me voy a H806, yo realmente no veo la eliminación de los 3.668, que es el valor contable. Aquí tengo un valor adicional manual, no viene de la herramienta, pues eso es por tema de unos ingresos no constitutivos de renta, pero realmente, si yo no tuviera este ajuste, yo no voy a ver el ajuste débito o crédito directamente en la sumaria. Entonces, ¿cómo hago para validar que en efecto la macro está haciendo bien el ajuste fiscal? En la sumaria hay una opción que se llama ajustes fiscales automáticos. Entonces, todo lo que yo diligencio en esos botones anexos viene a parar en la sumaria en esta sección de ajustes fiscales automáticos. Entonces, como observan, yo debo presionar o picar acá, digamos, me perdonan el término, pero pues es la opción. Tienen que picar acá y él los va a llevar a la parte inferior de la sumaria, donde les va a mostrar todos los ajustes fiscales que se hayan hecho de manera automática. Entonces, en el caso de Impuesto, Industria y Comercio, no sé si recordarán que dijimos que el dato contable en gastos administrativos era 13.791 millones de pesos. Entonces, el ajuste me lo está haciendo no sobre la cuenta, sino acá en esta parte inferior. Y así es que yo puedo validar que en efecto lo que tengo arriba como gasto administrativo se está eliminando acá como ajuste fiscal automático. Y lo que haya diligenciado va a venir como ajuste débito en este caso, según la información que yo haya diligenciado en ese anexo correspondiente. Entonces, acá voy a poder llevar control de esos ajustes fiscales automáticos que no afectan directamente sobre la cuenta de la sumaria, sino lo hacen en un control independiente, que es este que está en la parte inferior de la herramienta. Dicho eso, continuamos con el tema de los intereses presuntivos. Si yo tengo intereses presuntivos, es tan sencillo como diligenciar la información y opera de la misma manera. La herramienta va a hacer el ajuste fiscal automático y lo voy a poder validar en esa sección de ajustes fiscales. El ajuste pasivo. Esto sí es a conveniencia del usuario que esté elaborando la declaración de renta. Si yo quiero que la herramienta de renta me haga el ajuste en el sentido de que si me generó un saldo a favor, pues me quede reconocido el tema del saldo a favor en la cuenta patrimonial del activo, o si me generó un saldo a pagar, pues me quede el valor por pagar en la cuenta patrimonial del pasivo, pues tengo dos opciones: hacerlo directamente como un ajuste manual en la sumaria, en las cuentas respectivas, o venir y diligenciar la opción de ajuste pasivo renta. Entonces, cuando yo diligencio los saldos contables, aquí es importante, por favor, que tengan presente siempre saldos contables, porque la gente confunde y pone los valores que le están dando en el formulario 110 y no. Acá tengo que tomar los valores contables. En esa misma línea puedo diligenciar el activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido. ¿Y qué va a hacer la macro? Me va a eliminar el activo y el pasivo por impuesto diferido. Se sugiere que se haga desde acá, al menos el tema del activo y del pasivo,
porque como lo vamos a ver más adelante, eso va a tener incidencia en la estructuración del impuesto diferido formato 2516 que la herramienta me permite hacer. Entonces, al final, él va a validar lo que yo haya marcado como activo por impuesto diferido y pasivo por impuesto diferido y va a corroborar con lo que tenga en esta sección, en este anexo. Si no existe diferencias, él me va a mostrar en la auditoría, que ya les voy a explicar qué es la auditoría, me va a mostrar que en efecto ya el formato se encuentra bien realizado y este formato es el que voy a proceder a pasar al 2516 de la DIAN. Entonces, se sugiere que se haga desde aquí por esa razón. Hay otro botón que se llama aportes. Aquí es donde voy a ajustar el tema del gasto devengado efectivamente pagado antes de la fecha de la declaración de renta por temas de seguridad social y parafiscales. Rápidamente, ¿cómo funciona? Sencillamente yo voy a poner acá los nombres de las EPS. Tengo la opción de hacerlo EPS por EPS o globalizado. Se sugiere que se haga EPS por temas de control. Entonces, básicamente la información que yo digito acá en el nombre de la EPS viene y alimenta cada uno de los cuadros que se relacionan acá. Yo voy a ser el responsable de digitar qué información le corresponde al empleado y al empleado. Cuando yo digito esta información, inmediatamente en esta parte superior voy a encontrar algo que se llama información para ajuste fiscal. Entonces, en la medida en que voy digitando el aporte del empleado y del empleador, la deducción se va ajustando a lo que dice la planilla, que es el valor pagado, según la información que digito en la parte inferior. Como en el gasto de industria y comercio, debo diligenciar la información contable. ¿Para qué? Para que él haga el retiro de lo contable y de paso al ajuste fiscal según la información de las planillas. Así funcionan cada uno de los botones. Pensión, ARL. En parafiscales sí debo detenerme a un punto adicional. Como al final yo tengo que verificar que la información que corroboré o que ingresé es correcta, ustedes van a tener acá un anexo de verificación. Entonces, él acá me va a resumir lo que yo digité en los otros botones y me va a decir cuánto puse de salud, cuánto puse de pensión, de ARL, de parafiscales y me va a dar un total. La idea es que ese total se confronte con lo que dice la planilla PDF. Entonces aquí vamos a poner el valor de la planilla según el PDF, porque esto usualmente se hace con el medio magnético extractado de la pila o del SOI o bueno, del operador que ustedes tengan y se confronta de tal manera que cuando yo confronte este valor pagado con lo que digité, la diferencia debe ser 0. Si me arroja diferencias, pues tengo que entrar a verificar de tal manera que el anexo y el ajuste me queden bien elaborados. El tema de subcapitalización. Si tenemos temas de subcapitalización, entonces, ¿cómo opera? Él me hace el límite de acuerdo a lo que yo digité en la sección de datos generales, por eso debo ser muy cuidadoso en esa sección, y él me va a decir cuál es el patrimonio líquido del año anterior, la limitación, el promedio de las deudas, para aplicar lo que dice el artículo 118-1 del Estatuto Tributario. ¿Qué cosas debo diligenciar yo? Debo diligenciar e identificar las cuentas contables asociadas al gasto por intereses con vinculados económicos, que vengo y lo digito acá. En este caso solo teníamos unos intereses por sobregiro de 5.750 millones de pesos, pero la idea es que ustedes digiten todas las cuentas del gasto asociadas con esos intereses y los pasivos con vinculados económicos que devengan intereses con esos vinculados económicos. Entonces, de la misma manera, esa información es digitable. Luego voy a tener en la sección inferior el detalle de cada uno de los créditos que me generan intereses con vinculados. Se trata de diligenciarlo. Entonces, en este caso tengo el vinculado, la obligación, la fecha de crédito, la fecha del abono, y él con esa información, con cada uno de los créditos que yo tenga, él me va a hacer el tema del cálculo y me va a decir si hay una parte no deducible aplicando la regla de subcapitalización. En este caso, el valor a deducir es el 100% y entonces no hay ningún inconveniente, me lo puedo deducir. Acá no me pide información contable porque sencillamente es un anexo de control. Si se determinara que hay un valor no deducible por subcapitalización, él va y me lo determina como un ajuste fiscal y lo rechaza en la renta. Viene un anexo de depreciación, este sí es a discreción, usualmente los clientes no lo diligencian porque pues tienen un N número de activos,
pero si yo quisiera usarlo, básicamente lo que él hace es, yo le doy el código del activo, la descripción del activo, fecha de compra, la fecha de baja, el año de origen, y él me va a hacer la clasificación, si se trata de un activo hasta el 31 de diciembre del 2016, o si se trata de un activo luego del 2017 donde se respeta la política contable sin exceder los máximos del 137. Si yo decido usar este anexo, él me va a hacer el cálculo del gasto por depreciación que me puedo llevar como deducible en la declaración. Importante que acá también hay una información contable para ajuste fiscal, debo diligenciarla para que él retire lo contable y dé paso al ajuste fiscal. Impuestos. En esta sección de impuestos también voy a encontrar el industria y comercio, que ya lo tratamos, porque también tiene la opción de tratarse como gasto deducible. Entonces ya les expliqué, simplemente es acá al final tener cuidado de marcarlo si afecta descuento tributario o no. Si se deja en blanco, se asume que es un gasto deducible. Acá también van a encontrar el tema de los prediales, entonces opera de la misma manera, información contable, voy y la traigo de la sumaria y diligencio los prediales pagados y él va a hacer la deducción, el ajuste de la deducción a lo efectivamente pagado. El GMF también tenemos ese botón, entonces la idea es que se relacionen aquí cada uno de los certificados de GMF. No olvidar, por favor, que acá siempre dice valor del gasto contable por 4 por 1000. Entonces, poner el valor del 4 por 1000 devengado en la contabilidad para que él haga el ajuste fiscal de acuerdo a lo que estoy certificando o lo que estoy diligenciando como datos certificados por los terceros. El formato 2516. Entonces, aquí voy a tener la opción de montar mi 2516 para que me sea más fácil hacer el diligenciamiento de este formato en la herramienta de la DIAN. Entonces, ¿cómo funciona? El tema de la carátula realmente no es que nosotros traigamos algo automático, esto sí depende del diligenciamiento que ustedes hagan, lo tienen como guía para ir a diligenciar el XMLS en el 2516 de la DIAN y generar el XML, pero igual lo pueden exportar a Excel. Si lo diligencian de acá, lo exportan y les queda como papel de trabajo para diligenciar. En el estado de situación financiera, él les va a ayudar a hacer el estado de situación financiera, creería yo que a un 95%. Entonces, ahí vamos a devolvernos nuevamente a la sumaria. Opera de la misma manera que cuando lo hago en el formato 110. Resulta que cada sección del 2516 tiene una fila asociada. Entonces, por ejemplo, en el efectivo, yo veo que la fila asociada es la 3. En el equivalente al efectivo, la 4. En el efectivo restringido, la 5. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo voy a lograr que estas cifras de valor contable vengan y caigan sobre el estado de situación financiera en el 2516? Es sencillo, es con la asociación que hago en esta columna del formato 2516. Entonces, cuando yo le digito acá que la fila del 2516 es la 3, entonces tanto los ajustes de débito como crédito como el valor contable que yo haya digitado va a ir a alimentar mi estado de situación financiera en el 2516. Entonces va a ser tan sencillo como hacerle la asociación correcta a la fila del 2516 y ya voy a tener mi estado de situación financiera. Entonces, básicamente él me va ayudando a controlar los mayores y menores valores fiscales y esa es la ventaja porque no, pues básicamente con la asociación que haga acá ya voy a tener avanzado el 2516 que voy a luego pasar a la DIAN. Aquí hay un tema importante que tienen que tomar en consideración y es que si yo no tengo incorporado dentro de mi patrimonio la utilidad o la pérdida del ejercicio, esto sí es digitable y está en esta opción, porque al final tengo que llegar a que mi ecuación patrimonial esté cuadrada. Entonces, si no tengo mi ecuación patrimonial cuadrada porque el estado financiero que estoy subiendo a la sumaria no tiene la utilidad o pérdida del ejercicio incorporada, esa opción es digitable y están para eso estas excepciones. Entonces, mi 2516 estado de situación financiera, ¿cómo hago para saber que en efecto ya se encuentra cuadrado y que no tiene inconsistencias? La herramienta tiene un botón que se llama auditoría. Entonces, aquí esta es una de las cosas positivas de la herramienta de renta porque, ya se las voy a explicar, pero él me permite, una vez yo tenga mi estado de situación financiera, validar y decir, es correcto.
Mi ERI es correcto, mi impuesto diferido es correcto. Y si se llega a presentar alguna inconsistencia que no me permita o que esté mal diligenciado, él de una vez me va a arrojar la observación y me va a decir en el ERI, por ejemplo, cuando no tengo distribuidas las diferencias, él me va a decir, revise porque las diferencias no están bien en tal lado. Entonces yo me voy al ERI y voy específicamente a la sección que tiene el error, lo corrijo y la idea es que en la auditoría al final esto me va a mostrar una validación positiva y ya queda. Del 2516 también puedo hacer el ERI, funciona de la misma manera, hay unas filas asociadas, ¿cierto? Y los ajustes fiscales van a venir, los menores y los mayores valores fiscales van a venir de la asociación de fila que yo haga en la columna D y de los ajustes fiscales tanto manuales como automáticos que haga en la columna K y en la columna L. Me va a sacar mi resumen de estado de situación financiera y ERI, entonces eso simplemente es automático, ya con la información que yo haga, él me lo va a validar. Mi impuesto diferido también tiene la ventaja de que él me va a permitir cuadrar acá mis bases contables y fiscales. Por defecto, la herramienta usa una tarifa de renta del 32% y una tarifa del 10%. Pero como todos los impuestos diferidos no son tarifa 32 o 10%, al ser un Excel, él me permite multiplicar por 0 y hacer los ajustes de mis bases contables y fiscales según mi impuesto diferido. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo desde acá? Que él al final me va a cuadrar y me va a decir cuánto tiene usted por activo por impuesto diferido según su estado de situación financiera, cuánto tiene por pasivo por impuesto diferido según su estado de situación financiera y va a permitir hacer el cuadro. Entonces esto me va a simplificar el trabajo cuando vaya y lo transcriba a la herramienta de la DIAN. Los anexos de activos fijos y de ingresos y facturación sí son manuales, simplemente es para diligenciamiento informativo, pero no tienen validaciones. Sin embargo, ¿qué se sugiere? Se sugiere revisar siempre, ir a la sumaria y revisar lo que he asignado como gasto por depreciación, tanto contable como fiscal, cuánto he revisado como costo contable y fiscal de la propiedad, planta de equipo, para que al final estos valores que yo tengo acá como totales coincidan con lo que tengo allá en la sumaria y pues cuando vaya a validar el 2516 en la herramienta de la DIAN no me vaya a generar inconsistencias. El tema, bueno, de ingresos y facturación también es informativo y pues ese no me hace ninguna validación adicional. Saltado de eso, tenemos una auditoría que me va a permitir a mí hacer las conciliaciones fiscales. Por eso la herramienta también es muy buena, porque en la medida en que yo le voy diligenciando la información, él inmediatamente me está armando mi justificación patrimonial y me va a decir si tengo justificación patrimonial de un año a otro y la diferencia me la va a mostrar acá. Entonces no tengo que ponerme a hacer anexo de justificación patrimonial. Asimismo, tengo el papel de trabajo de conciliación de la utilidad que en últimas me va a permitir cuadrar las diferencias que aumentan o disminuyen la renta líquida en la sección del 2516. Aquí les voy a mostrar una situación que es muy útil y que la usan mucho los usuarios de esta herramienta y es porque al final él hace un resumen de partidas. Entonces, él hace un resumen de partidas de las que disminuyen la renta líquida y las que aumentan la renta líquida en ingresos, en deducciones y en costos. Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente, yo estos valores son los que diligencio allá en el 2516. Si hice la tarea correctamente, que lo más difícil de cuadrar en el ERI es esa parte, simplemente estos datos globales me van a decir qué debo llevar a ese ERI. En este caso, él me dice, antes de digitar en el ERI, resten la partida correspondiente a los valores que tengan que ver con gasto por impuesto de renta. Esa es la diferencia realmente. Entonces, cuando yo le quito el gasto por impuesto de renta e incorporo estos valores, cuando voy a cuadrar en el 2516 las partidas de ERI que aumentan y disminuyen la renta líquida, que están en la sección inferior, él me va a hacer las siguientes validaciones y se las quiero mostrar porque esto quita mucho tiempo y por lo que ustedes no tienen tiempo, esto les puede funcionar mucho. Permítanme un segundito. Bueno, entonces, yo tengo que llegar a esta misma ganancia o pérdida contable con diferencias permanentes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está resumido allá en la conciliación de la utilidad es lo que en últimas vengo y yo digito acá. Entonces, al digitarlo en esta sección,
me va a cuadrar perfecto y él me hace la validación. De hecho, acá nosotros tenemos la validación en la parte superior en J5, que él me dice, bueno, esto tiene que ser igual a esto, o sea, la ganancia o pérdida contable después de diferencias que aumentan y disminuyen debe ser igual a la que tengo inicialmente antes de hacer la depuración. Entonces él me muestra y me dice acá en esta parte superior, me dice, perfecto, cuadró, y me muestra la diferencia en caso de existir, pero es tan sencillo como trasladar eso resumen aquí a esta sección y van a tener cuadrado el eje. Eso es como un dato práctico de la herramienta y que nos ha servido, o que sirve muchísimo. La auditoría de la herramienta también tiene una conciliación del patrimonio, por eso yo tampoco tengo que entrar a hacer la conciliación del patrimonio. Lo que tengo que entrar a mirar acá es que al final la conciliación esté pues correctamente elaborada y no me presente diferencias. Si me presenta diferencias tengo que entrar a revisar qué es lo que estoy haciendo mal, pero él ya también me hace las conciliaciones fiscales. También para los papeles de trabajo de la revisoría van a tener esta conciliación contable y fiscal, que simplemente es darle a actualizar y él me va a mostrar los valores contables, los ajustes en renta, ¿cierto? Y el saldo fiscal llevado a la renta. Me lleva también los ajustes manuales y los ajustes fiscales automáticos. Voy a tener una opción de deterioro de cartera. Si ustedes tienen deterioro de cartera, voy a tener la opción de usar el método individual o general. Si les aplicara, diligenciando la información contable y los vencimientos por edades, él me va a determinar cuál es el gasto deducible o la recuperación según corresponda. Cuando tengo escudos fiscales, pérdidas fiscales, él me va a permitir llevar el control y hacer el análisis de hasta qué punto puedo compensar esas pérdidas fiscales. De la misma manera, si yo diligencio correctamente la información, pues él me va a hacer los cálculos correspondientes. Y así también voy a tener la opción de compensar y de tener el control de excesos de renta presuntiva sobre ordinaria. También hay otros anexos que me van a servir muchísimo. En el tema de que ustedes tengan, bueno, limitación del artículo 107-1, tengan el tema del cálculo actuarial, tengan el tema de obras por impuestos, dividendos recibidos, el tema del régimen S. Digamos, en este caso, simplemente yo le pongo el nombre de la entidad, la jurisdicción, el tipo de ingreso, ¿cierto? El ingreso, el gasto, la renta pasiva y la participación, y él inmediatamente eso me lo va a llevar al formulario 110 a las rentas pasivas S. Es simplemente explorar la herramienta y mirar cuáles le pueden aplicar a ustedes, compra de activos fijos reales productivos, demás, ganancias ocasionales y demás, y se puede diligenciar y eso también les va a ayudar. Tiene otro botón de otros cruces donde les va a decir, pueden hacer los cruces con las declaraciones de IVA, porque obviamente toca mirar consistencia de ingresos. Pueden hacer el control de pagos en efectivo, si ustedes le ponen el valor pagado en efectivo y el total de los costos y gastos y demás, él les va a hacer las limitaciones. Tiene el tema de operaciones con vinculados económicos, si las tengo. Tiene el tema también de declaraciones de retención en la fuente para hacer el control. Llevo el control de las declaraciones de retención y pues el tema de ingresos. Tiene el tema de venta de activos para determinación de renta ordinaria o de ganancia ocasional. Entonces, si le dan más de 2 años y diligencian la información, él les va a determinar inmediatamente la recuperación, si hay renta por recuperación de deducciones, la ganancia ocasional, la pérdida ocasional. Recuerden siempre poner el valor contable para que él incorpore el ajuste fiscal. Opera también para los activos poseídos por menos de 2 años. Y opera también para la venta de acciones. Opera de la misma manera, en la medida en que yo voy poniendo los datos, él me va calculando si es ganancia ocasional, si es renta líquida y me va indicando cómo debo trasladar, o él me va haciendo el traslado inmediatamente a las secciones del formulario 110. Él también me permite llevar acá el tema de la conciliación de ingresos, que es fundamental porque yo tengo que tener mis ingresos conciliados, entonces diligencio la información y en la diferencia justificar, aquí hay una sección de observaciones, aquí es donde debo poner porque unos ingresos, los de la contabilidad y los del IVA no son iguales y acá tengo el espacio para entrar a detallar por qué esas diferencias se presentan y pues tenerlas sustentadas en caso de revisión. Tengo el tema del control de los devengos, si necesito llevar un control de ingresos, de los ingresos devengados sin factura. Este anexo es sencillamente informativo, no tiene, acá de hecho lo dice, anexo sin efecto en el formulario 110, pero si necesito controlarlo, lo puedo hacer ahí. El tema de cálculo de sanciones en caso de que aplique.
Gastos del exterior, este sí me parece fundamental. Entonces, él siempre nos va a tomar la renta líquida antes de gastos del exterior. Yo voy a poner mis gastos del exterior, voy a indicar si tienen retención en la fuente, si tienen retención de IVA, y esto es desplegable. Yo le voy a decir si sí o no están sometidos al límite de conformidad con las disposiciones del artículo 121 y 122 del Estatuto Tributario, y él me va a determinar qué parte es no deducible o si el 100% es deducible. En anexo de consolidación de prestaciones, bueno, básicamente, pues este sí es un anexo de verificación que se lo sugerimos diligenciar a algunos clientes, a la generalidad. De hecho, en este caso de esta compañía, ellos lo diligencian, pero por el número de empleados lo dejamos como un anexo independiente. Pero básicamente lo que nosotros sugerimos siempre es revisar que el saldo del pasivo a 31 de diciembre del 2019 menos los pagos, menos el gasto, sea igual al pasivo que tengo consolidado al 31 de diciembre del 2020. Entonces, si yo lo diligencio, él me lleva el control del pasivo y del gasto y me muestra las diferencias, y si tengo algo inconsistente, porque pues una de las pruebas que hace también la DIAN es el tema de que las prestaciones estén debidamente consolidadas. Así, estos son los botones automáticos. En la parte inferior van a encontrar un anexo de anticipo. Él, de acuerdo a la información que ustedes le hayan diligenciado, él les va a calcular el anticipo de renta para el año siguiente en caso de aplicar. La renta presuntiva, con la información que se hace en datos generales, él va también a calcular el tema del dato de renta presuntiva que va a alimentar el formato 110. Y ya esos serían los botones automáticos. Ahora, sobre los anexos manuales. En los anexos manuales tengo una opción que se llama anexos de la sumaria. Tengo 25 anexos. Entonces, los anexos que no se hacen de manera automática se hacen de manera manual, y para eso yo diligencio cada uno de los anexos manuales. Eso sí es a discreción de cada usuario. Digamos, en este caso, nuestro anexo 1 eran los gastos asociados a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, dejamos el anexo. En la sumaria ponemos el número del anexo en referencia o en anexo, en cualquiera de los dos, y hacemos el ajuste débito o crédito. Se trata siempre de formular. Digamos, en este caso es un ajuste del anexo 14 manual, entonces nosotros siempre dejamos como formulado: el anexo 14 viene de tal lado y tráigame el valor de tal lado. Y en las observaciones es importante dejar por qué se hace el ajuste fiscal. Nosotros siempre dejamos trazabilidad tanto de la observación, por qué el ajuste fiscal, y el ajuste manual a qué estar amarrado, y no hacemos los ajustes manuales, sino lo hacemos directamente traídos de los anexos manuales. Entonces, sobre esta parte es importante que tengan claro que aquí hay un botón que se llama manuales, que los va a llevar a una página de internet. La contraseña de esa página es TAX en minúscula y van a iniciar sesión. ¿Por qué los llevo a esta página? Porque acá, permítanme un segundito, van a tener todos los videos instructivos. Entonces está el nivel básico, el nivel avanzado, y para el 2516. Les sugiero que en el tema del 2516 sí revisen el video. De hecho, estos videos no les quitan más de 1 hora y pueden revisarlos, y ahí de manera instructiva también les va a mostrar lo que yo les expliqué. Entonces les va a mostrar. En adición, si tienen problemas con alguna de los botones de la herramienta o de las funcionalidades de la herramienta, cada botón de nuestra herramienta tiene también un manual. Entonces, si digamos tienen un problema con seguridad social, descargan el manual y lo revisan. Importante para el tema del 2516, ese sí es fundamental que lo descarguen, el manual fila del formato 2516 del estado de situación financiera. Les voy a mostrar una cosa que les puede servir. Discúlpame, no te está proyectando la página donde... La página, no, permítame, entonces ya miramos, espérame, porque, gracias, porque si no, o sea, vimos hasta que di opción manuales, ¿sí? Exacto, señora, y ahí ya no Listo, estamos listo. viendo el aplicativo, digamos. Sí. Ok, listo, ya, permítame un segundito. Pero no veo acá la opción para, ay señor, ya se me perdió, para compartir la pantalla. Miramos a ver, porque lo mostré ahorita, pero no.
Ok, listo, ya la vi. Compartir. Entonces, bueno, le pican en manuales y él los va a llevar a esta página que se llama Consultor Contable. Entonces, para ingresar a la página, permítame un segundito, nos devolvemos. ¿Ya están viendo la página de internet? Sí, señora. Listo, entonces él cuando ustedes le piquen en manuales allá en la herramienta de renta, que eso creo que sí lo vieron, entonces acá en contraseña le van a poner DAX, igual que con el que arrancan la macro, y le van a dar iniciar sesión. Entonces, en iniciar sesión van a encontrar estos 3 videos, que es el nivel básico de la herramienta, el nivel avanzado de la herramienta y el formato 2516. Les estaba diciendo que es fundamental, yo creería que ahorita que terminen la reunión, sería fundamental que le pegaran una revisadita a estos videos, porque esto permite agilizar mucho la tarea. Sin embargo, si lo prefieren de otra manera, si de pronto se les facilita, pues pueden hacerlo botón por botón y cada botón tiene un manual. El manual que sí les recomiendo sí o sí descargar para que les rinda también la tarea del 2516 en razón a que pues están sobre el tiempo es este, el que dice manual fila formato 2516, estado de situación financiera y ERI. Y les voy a explicar cómo funciona y por qué es tan importante que lo descarguen. Resulta que como en el 2516 cuando yo voy a generar el XML se me inician a generar problemas porque resulta que un ejemplo, el reglón 36 que es de efectivo y equivalentes al efectivo se supone que debería estar amarrado solo a las filas 3, 4 y 5 del 2516, pero muchas veces la gente no tiene cuidado de eso, entonces ponen el reglón fila 36 y ponen, no sé, en la fila 19. Entonces, cuando van a generar el XML, o sea, ya generar el XML para poderlo subir a la DIAN, les sale el error. ¿Por qué? Porque cada reglón del 110 tiene que tener una asociación al 2516. Entonces, si ustedes descargan esto y son muy cuidadosos, dicen, bueno, en el reglón 36 del 110 solo puedo asociar la fila 3, 4, 5. Si ya asocio la fila 8, pues la embarré. Lo mismo, tengo el reglón 37, puedo asociar desde las filas 8 a 20 y de la 22 a la 28. Si ya asocio la 31, está mal, porque eso ya es para el reglón 38 del formulario 110. Entonces, si somos muy cuidadosos a la hora de asociar ese tema en la sumaria, pues sencillamente pues el tema va a ser exitoso y realmente por experiencia práctica esto ayuda a agilizar muchísimo el tema. Es cuestión de cuidado, pero realmente no es más complicado. Entonces, ahí básicamente esa es la herramienta de renta. No sé si quieren que veamos el video básico o si se sienten conformes con lo que yo les expliqué o lo vemos como para que puedan refrescar y pues puedan arrancar o continuar el trabajo que han venido haciendo. Me parecería importante que lo viéramos. Claro, listo, con todo gusto. Lo que no sé es, bueno, permítame un segundito, no sé si acá. ¿Ustedes lo están escuchando ahí? No, señora. Esperen un segundito, porque es que ese es... Un segundito, ¿cómo hacemos? Porque es que el tema es que yo les puedo compartir la pantalla del video. Tienes Creo que dice compartir audio. Sí, dejar de compartir y volver a compartir, pero cuando vuelvas a compartir le dices incluir sonido del sistema. Listo, gracias. Entonces ya lo hacemos. Incluir sonido del equipo. Acá está, entonces listo. Hoy resolver dudas, ¿cierto? Ustedes son, digamos, clientes de la herramienta, algunos ya vienen trabajando de años anteriores, otros pues son totalmente nuevos de este año. Antes de iniciarlo, ¿el sonido está bien o le subo un poco el volumen? Ya vamos a mirar. Algunos de pronto pertenecen a empresas donde ya han adquirido la licencia, pero en años anteriores, pero quieren como volver a conocer la herramienta, algunas recomendaciones que les doy como autor de la herramienta, y la idea es resolver dudas. Este es el nivel, digamos, básico de la herramienta, la capacitación, digamos, básica, donde vamos a ver anexo por anexo cómo funciona.
El día de mañana a las 8 de la mañana hay una capacitación, yo le llamo nivel avanzado, donde no vamos a mirar todas las herramientas, sino ciertos anexos, algunas recomendaciones, resolver dudas y mirar los cambios de un año a otro, ¿cierto? Un poco más detallado lo que cambió, un poco más, como le digo, nivel avanzado para los que ya conocen la herramienta y quieren profundizar en algunos temas. Entonces la metodología es, vamos a mirar anexo por anexo y vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan resolver las dudas. La idea es que lo hagamos de manera ordenada, mantener los micrófonos cerrados mientras pues estamos explicando el anexo. Y la idea es usar las manitos del Teams, ¿cierto? Para saber quién va a hacer la pregunta y yo les doy la palabra, digamos, para hacerlo de forma ordenada. Entonces, vamos a compartir pantalla de la herramienta. Me confirman si la están viendo. Ok. Listo, entonces vamos a mirar. Pues digamos que en este momento, como les he explicado en algunos correos, esta es la versión, digamos que casi definitiva, ¿cierto? Estamos en la versión 1.25. La 1.25 está con el 110 ya oficial, ¿cierto? Está con el 2516 de un proyecto de resolución que salió en marzo. No ha salido la resolución definitiva ni el prevalidador en Excel, ¿cierto? Que es lo que nos tiene, digamos, varados con poder confirmarles de que ese es el 2516, pero digamos que uno creería que esta es la versión casi que final. Algunos tienen la 1.26 de un cambiecito que se le hizo, pero nada relevante, digamos que la 1.25 casi que es la última. El que tenga la 1.22 o 23, pues no tiene el 110 definitivo, entonces toca actualizarla. Yo alguna vez les envié un correo diciéndoles que me indicaran quién quería actualizar o quién quería esperar a que saliera el 2516 para ya irse, digamos, con la versión definitiva y no tener que estar cambiando de versión o actualizando la información de un archivo a otro. Digamos que como la DIAN sacó la resolución o el proyecto e indicó que van a dar plazo hasta el 28 de marzo para cargar el 2516, entonces parece que pues, ellos no tienen mucho afán en que salga el prevalidador. Nosotros sí tenemos mucho afán, ¿cierto? Porque nosotros tenemos amarrado el archivo pues al formato 2516 y se nos hace pues un desgaste tener que después cambiarles por algún cambio. Igual, si llega a cambiar algo del prevalidador del 2516 que no amerite un cambio de archivo, pues no lo vamos a hacer, simplemente le vamos a indicar en un correo, mire, tenga en cuenta tal celda, tal fila, porque pues es un desgaste cambiar las rentas que ya vienen trabajando a una versión diferente. Los que sí tengan versiones antes del 1.25 o 24, 25, pues hay que actualizarnos. Si quieren después de la charla, pues me envían un correo los que están interesados en que les actualice, o si quieren seguir esperando a que salga el 2516, pues simplemente no me envían correo y yo entenderé que van a esperar un poquito más. Entonces, vamos a iniciar con el paso a paso. La idea es que ustedes, los que sean nuevos en la herramienta, tomen como nota del paso a paso. Hay 5 pasos iniciales que son casi que, yo diría que obligatorios en ese orden. Los recomiendo de esa manera como autor porque de pronto se nos olvida después meterle cierta información y nos queda por ahí pendiente. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es datos generales, ¿cierto? Es nuestro principal anexo. Aquí en datos generales, pues tenemos los datos del contribuyente al cual le vamos a hacer la declaración de renta, el NIT, la razón social, algunos datos informativos. Estos 2 datos pues no son necesarios actualizarlos si no quieren. El que sí hay que actualizar y verificar es el porcentaje de anticipo de renta por defecto, y muchos de los porcentajes o datos están por defecto ya en la herramienta. Está en un 75% de anticipo, pero ustedes pueden cambiarlo dependiendo de la situación de la empresa o de los años que venga declarando, lo pueden cambiar. El tema de la tarifa, pues por defecto también está la general, ¿cierto? Del 32%, pero ustedes tienen aquí una gama de tarifas
del 20, del 15, del 9, los que sean régimen tributario especial, pues por ejemplo seleccionan la tarifa 02, ¿cierto? O la digitan acá y les cambia el porcentaje del 20 y así sucesivamente con las diferentes tarifas. Digamos que no importa, lo importante es que el porcentaje sea el que le aplique a ustedes. Si ustedes eligen parques temáticos y es esta misma del 9, no importa, lo importante es que le dé aquí la tarifa que vayamos a trabajar la declaración de renta. Algunas preguntas y respuestas que ya están por defecto, pero hay que revisarlas. Si liquida renta presuntiva, sí o no. Aquí por defecto dice que sí, pero si una persona está o una jurídica está en liquidación, pues hay que decirle que no, ¿cierto? Si es gran contribuyente o no, pues aquí es donde se le indica. Si es una entidad financiera para efectos de que calcule la sobretasa, pues aquí es donde tenemos que decirle sí o no, ¿cierto? Por defecto dice que no. Si la empresa maneja precios de transferencia, pues aquí hay que indicarle. Y unas que están sin marcar, solo pues si le llega a aplicar, y es que si es una sucursal de sociedad extranjera, hay que decirle que uno, hay que ponerle un unito, seleccionarlo en la lista. Si tiene gastos del exterior, pues hay que decirle uno, ¿cierto? Y si tiene retecuentas del exterior, es decirle 1. Estos indicadores son para algunos cálculos o para simplemente alertas. Es decir, si usted aquí, por ejemplo, le dice que sí tiene gastos del exterior y él observa que usted no diligenció el anexo de gastos, de gastos en el exterior, pues él le va a salir una alerta allá en la auditoría, ¿cierto? En el anexo de auditoría que le dice, mire, posiblemente le está faltando diligenciar tal anexo. Son como alertas o ayudas para que no nos vaya a pasar nada, ¿listo? Después viene una serie de datos que son los datos globales del activo, pasivo, ingreso, costo, gasto. Ojo que esto es necesario ponerlo en este momento y es simplemente digitarlo o copiarlo y pegarlo acá del balance que vayamos a trabajar. El balance lógicamente va a ser bajo norma internacional de contabilidad, ¿cierto? La norma que ustedes manejen. Aquí no es qué libro, si el contable, si el fiscal, si el libro 2, libro 3, no, el contable, lo que se llame contabilidad colombiana, ¿cierto? Que es la base nuestra de la declaración. Entonces digitamos esos datos son muy necesarios para hacer una validación cuando ustedes pasen del balance a la sumaria, garantizar de que toda la información pasó a nivel de cuentas individuales, no es para más, ¿listo? El dato del impuesto neto de renta que esté causado en el balance, es decir, si usted aún no ha cerrado el balance, porque se presentan casitos así especiales, donde esperan hacer la renta o para causar ya el gasto definitivo, más que todo para las empresas pymes, ¿cierto? Pues aquí se digitaría lo que esté en el momento. Si no la han hecho, pues la dejan en 0, pero pues aquí es lo que esté contabilizado en su cuenta 54 o la que ustedes manejen. Después vienen 4 daticos de la propiedad, planta y equipo. Y ojo porque aquí se me están confundiendo algunos, y es muy delicado este dato porque tiene 2 efectos. Uno para el 2516, para hacer una distribución tal cual como lo piden allá, y otra para el anexo de depreciaciones, para hallar la depreciación fiscal. Entonces, porque recuerden que ese anexo de depreciaciones hace doble ajuste. Uno que es la propiedad, planta y equipo a nivel del activo y otra cosa es la deducción a nivel de los gastos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué me pregunta en la primera fila? Me dice, digíteme el saldo contable de la propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión. Aquí usted puede tener 2 cuentas, 3 cuentas, las que tenga, hay que sumarlas, ¿cierto? Y poner el neto de la cuenta. El neto de la cuenta incluye su valor, ¿cierto?, de la propiedad, planta y equipo, menos las depreciaciones, digamos que ese sería el valor neto. Pero incluye entonces, vuelvo y repito, propiedad de inversión, propiedad, planta y equipo, todo lo que fiscalmente se llame propiedad, planta y equipo, hay que digitarlo acá o ponerlo acá. En este caso, yo siempre lo explico como casi que imaginen en la cuenta 15, si la manejen ahí toda, ¿cierto? Coger el neto de la 15, lo que sume la cuenta 15, eso se digitaría acá, ¿vale? Entonces, en este caso serían para el ejercicio 2140 es mi propiedad, planta y equipo. Después viene el dato de la depreciación acumulada, es decir, me piden que me discrimine aparte la depreciación acumulada. En este caso
serían 57.129.467. Me dice, ahora digíteme aparte lo que se denomina terrenos y aparte lo que se denomina edificaciones. ¿Listo? Datos, ojo, contables. Todo esto es dato contable. Pero ojo, con estas cifras, ahí cuando ustedes separan ahí dice qué es lo que hay que digitar, porque a veces me digitan mal acá y lógicamente el ajuste les queda mal. Y esto hay unos ajustes inmensos porque aquí es donde va la revaluación, cierto, el valor razonable. Si me digitan un... ¿Aló, señor? Ok. un valor acá mal, pues eso es lo que va a ajustar el aplicativo. Entonces nos va a quedar mal el ajuste de la propiedad, planta y equipo como tal. ¿Listo? Después de esto viene una zona para los renglones de la renta del año anterior. Eso es simplemente coger la declaración del año 2019 y digitar acá, si tengo saldo a favor, que no haya pedido en devolución. Ojo con esto porque a veces cogemos la renta y digitamos el valor. Perdón, Paola, ¿me das un segundo, por favor? Qué pena interrumpirte. Qué Sí, pena señor. contigo. Es que yo quisiera saber cuántos, es que no sé si este video lo puede ver cada uno independiente para poder agilizar el proceso de preguntas, porque Sí, como sí, estamos señora. acabo de tener conversación con revisoría fiscal. Entonces, como estamos como tan cortos, no sé, tú me dirás si es prudente que cada uno escuche su video ya manejando algún papel y que adelantemos preguntas si las hay. Sí, sí, señora, si no hay ningún inconveniente, esto lo pueden hacer ustedes también de manera autónoma. Individual. Sí, Ujú. señora, sí, claro que sí. Ay, Entonces, sí, me da pues, pena contigo, pero como estamos tan corticos de tiempo, entonces pues cada uno que lo tenga y si tiene dudas pues va mirando y adelantemos entonces si las preguntas, ¿no? Yo creo que ya estamos en la segunda hora. Si tienen algunas preguntas, hay bastantes, entonces lo que tú dices, la que no se pueda responder ahorita, pues por correo, pero la idea es que sea muy rápido porque la renta debe salir en menos de 2 días. Ok, sí, señora, sí, listo. Listo. Entonces, ustedes me indican. Entonces, pues los dejo para que ustedes, entonces, el equipo que está trabajando y los que ya estuvieron aquí en la charla temprano, si tienen dudas de una vez, exponerlas. Creo que Carlos tenía dudas, Dayana que está trabajando también en la operación, me dirá que da falta, el tema de los devengas, cómo se van a manejar. Cristian también creo que tenía un problema de activos tal vez, no problemas sino dudas. Sí, señora. Paola, entonces, pues si quieres yo empiezo. Estoy trabajando el tema de activos fijos, cargos diferidos y otros activos. Sí. Las consultas, digamos, inicialmente, durante el año 2020 hubo una donación en terrenos. Contablemente se llevó el activo fijo, se activó y se llevó contra un ingreso. Fiscalmente se solicitó el concepto, cómo deberíamos manejarlo fiscalmente y se decidió que al no haber un valor, un costo de adquisición no se llevara fiscalmente. Mi pregunta como tal, en esos casos, tanto el ingreso como el, la activación, bueno, ¿serían rechazados fiscalmente? Yo entiendo que si no hubo marcación o sea, sí hay marcación en lo contable, pero no en lo fiscal según el concepto que ustedes tienen, pues sencillamente harían el rechazo fiscal, sí, señor. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señora, perfecto, listo. Ya acá estoy tomando nota y ya. Entonces sería el rechazo tanto contable como listo. Otra consulta, digamos, durante el 2020 se hicieron adiciones en algunos edificios que se encontraban deteriorados. Estos edificios venían antes del 2016, pero pues la adición se hizo en 2020. En ese orden de ideas, este nuevo activo o esta nueva adición debería tomar una vida útil diferente a la que se tenía antes del 2016 o cómo sería mejor el tratamiento, porque lo que se está haciendo es que
se aumenta la vida útil, digamos, ponle un edificio estaba en 20, digamos, al activar este en 2020 lo amplían, digamos, a 60 y, digamos 65 años. Pero este nuevo activo que se incluye a 65 años le restan, sí, le restan lo que ya se había venido depreciando, o sea, 20 años. Quiero decir que queda una depreciación a este nuevo activo menor a la que puede ser la que se solicita posterior a la reforma, a la ley 1816. Entonces no sé cómo sería mejor el tratamiento. Si el activo nuevo se vaya a una vida útil y el activo inicial se lleve a otra vida útil. Bueno, déjame, eso lo voy a revisar porque pues en últimas, si opera como una nueva adquisición, pues se iría con la vida útil determinada por política contable siempre y cuando no se alteren los máximos del 137, pero entonces esa pregunta sí la voy a tomar como un pendiente y la resuelvo mediante el correo electrónico. Listo, sí, O sea, se haría un tema pendiente que resolvería ahorita inmediatamente termine la reunión. Otro tratamiento que se ve dentro de la compañía, cuando un activo se da de baja, la parte pendiente por depreciar se acelera esta depreciación en el momento de la baja, es decir, me afecta la misma cuenta de depreciación, más no una cuenta de baja de activos. Te quería preguntar, ¿es correcto hacer esta aceleración de la depreciación o se debería llevar esa cuenta de gasto y si fuese una cuenta de gasto diferente, ¿es deducible esa cuenta de gasto de baja de activos fijos? Pero la baja es ¿por qué? ¿Por qué concepto? O sea, Pues no digamos entendí. que no. Espérame. Sí, bueno, digamos que como tal ya tengo el dato, pero no sé, digamos que fuera por, es que ahí sí me tocaría preguntar a las personas de activos, pero digamos que no es venta, sino como desuso del activo, diría yo, como ya, em, sí, Pues yo diría que no es sí, como pues que si lo hubieran quieres hagamos deteriorado, una cosa, sino, si te parece, ahorita en el correo electrónico, entonces me envías esa consulta y yo con todo gusto te colaboro, pero entonces sí me gustaría mirar el caso en específico de qué tipo de bajas estamos hablando y entonces ya eso también lo resolveríamos ahorita en el correo que les envíe con esos puntos pendientes. Pero listo, entonces señora. sería que por favor confirmáramos el motivo de la baja y que me explicaras ahí el tratamiento que le están dando en este momento y lo hacemos mediante un correo, les doy respuestas a esas preguntas. Entonces ya confirmo esa. Baja del activo, 137. Listo. Kiss, tú también tenías preguntas, ¿no? Sí, señora, pero permítame un momento, ya las formulo. Y Dayana. O sea, la idea es que en este momento de una vez todo lo que teníamos pendiente lo preguntemos para poder proceder y agilizar. Sí, la idea es que entonces las preguntas que digamos yo no pueda resolver en este momento, entonces yo ya estoy tomando Te la las nota, enviamos por ya correo. la revisamos y ya entonces yo les enviaría el correo con los tratamientos correspondientes según las preguntas que ustedes me han hecho. Perfecto, sí señora, mil gracias. No sé, y del equipo que nos va a apoyar con algunos papeles, o sea, nos toca distribuir ahora algunos papeles que nos están elaborando con el equipo que está aquí de apoyo. Entonces, no sé si ustedes de pronto con la exposición inicial tienen alguna duda, porque vamos a distribuir seguramente devengos y vamos a distribuir para fiscales que todavía no se ha hecho. O sea, está la información, pero no está montada en el formato. Entonces, no sé, esto va para las personas de apoyo, para Dani. ¿A Dani no ha entrado todavía o ya entró? Listo. Bueno, te quería preguntar, es que según el tratamiento, este es un tema de inversiones, ¿sí? Entonces quería preguntarte para que nos ayudes a validar si el tratamiento fiscal que se le está dando a este tipo de instrumentos financieros está correcto.
Nosotros tenemos inversiones que están al vencimiento y negociables, o sea, tenemos títulos que son de renta fija, que se miden a costo amortizado y también a valor razonable. Sí. Entonces, tenemos unos títulos que se miden a costo amortizado, que son unos títulos que nosotros tenemos al vencimiento, que son pues aquellos que el pago del título y junto con los rendimientos se hace una vez se finaliza el plazo. Aquí el banco, nosotros le estamos dando un tratamiento fiscal y es que antes de la ley 1819, nosotros nos estamos tomando la causación lineal como ingreso fiscal y después de la ley 1819, nosotros nos estamos tomando el mismo ingreso contable, que este ingreso contable se mide a costo amortizado y lo estamos tomando igualmente para efectos fiscales. Entonces quería preguntarte si por ese lado este tema, si está correcto este tratamiento, que es el que se le daría ahorita en la renta, y para los que se miden a valor razonable, pues simplemente lo estamos rechazando completamente este valor contable y fiscalmente señor. No, sí, sí, señor. Mire, es que lo que pasa es que ahí hay que tener dos clasificaciones claras. Bueno, las inversiones medidas a valor razonable con cambios en resultados. En esos casos, el artículo 33 establece que para los títulos renta fija, el tema de los intereses se hará de manera lineal, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice el artículo 33 y en efecto, entonces el ingreso es el que resulta de la valoración lineal. Ahora, los otros son los medidos a costo amortizado. En ese orden de ideas, los de costo amortizado tienen simetría, digamos así, entonces el ingreso que marca contable es el mismo fiscal. Pues el artículo 33 es el que habla el tema de esas inversiones y habla que cuando son títulos de renta fija, la valoración debe ser lineal siempre y cuando se trate de inversiones a valor razonable con cambios en resultados y títulos renta fija, ¿no? Sí, pero es correcto el tratamiento que le estamos dando, que antes de la ley 1819 nos estemos tomando ese ingreso como causación lineal, que pues que la causación lineal entiéndase como los rendimientos, y después de la ley 1819 nos estamos tomando el mismo ingreso contable, es el mismo ingreso fiscal, o sea, está correcto que hagamos esta... Sí, sí, señor. Lo que pasa es que ahí lo que ustedes tienen que mirar más si la ley 1819 o ley no 1819, lo que usted me está diciendo es tenemos clasificación de dos títulos. Unos que son inversiones, digamos, a valor razonable y otras a costo amortizado. Sobre las de valor razonable con cambios en resultados, o sea, no hablemos de ley 1819, sino las que están valoradas como inversión de valor razonable y con cambios en resultados, el ingreso que marca efectos fiscales es la valoración lineal. Y los que no, o sea, los que son a costo amortizado, pues digamos que siguen regla de simetría y entonces es lo que ustedes están haciendo, que es lo contable y lo fiscal. Entonces entendería yo que el manejo es adecuado, pero más que si es ley 1819 o no, es por la clasificación del tipo de inversiones de las que estamos hablando. Unas costo amortizado y otras valor razonable con cambios en resultados, que pues ya lo explicamos que en el artículo 33 establece ese tema. Ok. Pues es que tengo la duda si, qué pena si soy reiterativo y vuelvo y te pregunto, es para que me quede claro. O sea que para efectos fiscales, sin importar que esos títulos sean del 2018, perdón, del 2016 hacia atrás, ¿eso quiere decir que todo el ingreso contable me lo puedo tomar fiscalmente? Es que ahí lo que tengo que entrar a mirar es la clasificación de la inversión. Entonces, Sí. más que cualquier otra cosa, yo tengo que definir lo que estábamos hablando. Si son inversiones a valor razonable con cambios en resultados, el tema es lineal, valoración lineal. Si son inversiones medidas a costo amortizado, pues es lo que ustedes están haciendo.
llevar lo contable y lo fiscal, porque pues por tema de simetría lo que marca como costo, o sea, lo que tengo en la contabilidad es lo que va a marcar a efectos fiscales. Pero sin embargo, si quiere que hagamos un estudio más detallado, pues no sé si les parece esas preguntas, yo ya les voy a dar mi correo, las podemos, digamos, resumir en el correo que me envíen y les emitimos un documento formal donde analizamos a detalle cada una de las preguntas que me han hecho. Digamos, en este momento el tema de las inversiones, eso es la información que yo le puedo dar, pero si quiere, entonces podemos extractar una muestra de unas 2, 3 o unas 4, donde usted me indique, bueno, lo que pasa es que estamos haciendo eso, y lo analizamos y lo revisamos, pero pues ese es el entendimiento que nosotros tenemos. Pero si hay un caso específico, una situación particular, pues entonces si quieren, finalizada la reunión, igual yo ya estoy tomando nota de estos puntos y los tenemos que desenvolver en un memorando de trabajo. Entonces, si les parece, me pueden enviar esas consultas en específico consolidadas en un correo electrónico, y a vuelta de correo hoy mismo les doy la respuesta sobre cada una de las preguntas, se las dejo por escrito. Una pregunta adicional al tema de inversiones. La utilidad o la pérdida que se genera por la venta de estos títulos igualmente se mide a valor razonable y a costo amortizado según el tipo de título y si es renta fija o renta variable, cuando es ya la utilidad o pérdida. Ahí también tenemos que hacer una clasificación, porque si son instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados, el artículo 33 establece que la utilidad o pérdida en la enajenación de esos títulos se realizará al momento de la enajenación, o sea, tiene efectos fiscales hasta el momento de la enajenación, y pues obviamente está determinado por el precio de enajenación y el costo fiscal del título. Entonces, en el momento en que yo enajeno esos títulos es que reconozco la utilidad o pérdida de efectos fiscales, y pues la determinación de esa utilidad o pérdida es pues el precio de venta menos el costo fiscal. Otra cosa son las mediciones a costo amortizado, pues que esas sí tienen tema de simetría, entonces como marca en contabilidad, marca desde lo fiscal. Entonces, es básicamente lo que dice el artículo 33. Ok, vale, gracias. Sí, igualmente Igual de todo, considero igual no que se preocupe o sea, la idea es, yo estoy tomando las notas de todo lo que ustedes me están indicando. Obviamente, digamos que estos temas conceptuales siempre van con el aval del doctor Corredor. Entonces, lo que yo voy a hacer es construir el documento con las preguntas que ustedes me están haciendo. Estamos mirando, digamos, las respuestas a cada una de las preguntas que ustedes me están dando. Y pues en últimas también, si él tiene algo adicional que complementar, pues obviamente en el documento que se envíe va a estar desarrollado, pero en esencia eso es lo que dice el artículo 33. Habla de inversiones a valor razonable con cambios en resultados, cuyos intereses, el ingreso por intereses se reconoce de manera lineal, y la utilidad o pérdida está determinada por el momento de enajenación, por la diferencia entre el precio de venta y el costo. Eso es lo que establece el artículo 33. Y sobre el tema de las mediciones a costo amortizado, pues ellas tienen, digamos, por decirlo de alguna manera, simetría, como marca en contabilidad, marca desde lo fiscal. Ok, listo. Y una última pregunta, lo que pasa es que el tema de la causación lineal o de estos rendimientos generados y no pagados, nosotros los llevamos en cuentas de orden. Entonces quería preguntarte, estas cuentas de orden, si tienen aquí incidencia fiscal en el ingreso o en el patrimonio. O sea, ¿cómo sería el manejo de esas cuentas de orden por esos rendimientos lineales? Sí, bueno, sí, independientemente que ustedes lo manejen en una cuenta de orden, si se trata de rendimiento lineal, ese ingreso marca desde lo fiscal. Entonces, ¿qué hacen muchas compañías? Pues sencillamente lo que hacen es armar su papel de trabajo del rendimiento lineal y lo incorporan dentro de los ingresos financieros fiscales. Entonces, digamos que no incorporan como tal la cuenta de orden en la sumaria, sino lo que hacen es hacer el papel de trabajo de la determinación del rendimiento lineal y hacer el ajuste de crédito manual en la cuenta del ingreso financiero. Así se maneja en muchas empresas. O sea, independientemente que ustedes contablemente lo tengan en una cuenta de orden, hemos dicho que el rendimiento lineal es un ingreso fiscal. Entonces se marca ya en la cuenta como un ingreso financiero, y ese es el valor que se va para la renta, obviamente con un papel de trabajo complementario en el que ustedes puedan demostrar el cálculo de ese rendimiento lineal. Ok,
Y recordemos lo que ya he insistido varias veces, o sea, esto aplica solo para los instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultado. Vale, gracias. Bueno, aprovecho para preguntarte cómo tienen contemplado el tema de los siniestros y los ilícitos. Discúlpame, no te escuché, no, eso sí no alcancé a escuchar. Ya, ¿cuál es el tratamiento fiscal para tema de siniestros e ilícitos? Yo no sé, se me fue el audio. Segundos, Vale, no sé si es que está pasando como un avión o algo así, se me perdió el audio. veremos a qué pase. Aló, ahora sí, ¿cuál es el tratamiento fiscal? Ahora sí, para el tema de siniestros e ilícitos. ¿En qué sentido? Por favor, ¿me puede ampliar la pregunta para poder? ¿Cuál sería o en qué norma yo me puedo fundamentar o me puedo respaldar para darle el tratamiento fiscal a estos siniestros e ilícitos del banco? O sea, temas de pérdidas de dinero, de robos, ¿con qué norma me puedo sustentar para poder determinar si el gasto lo tomo como Ok, deducible o si me rechazo ese gasto? el gasto, ¿sí? Pues en Sí, un señor. primer entendido, yo tengo el entendimiento de que esos costos y gastos no son deducibles, pero entonces voy a desarrollar el tema también en el memorando que vamos a tratar y pues lo miramos. Pero entonces sí sería bueno que por favor por correo me enviara también la determinación de esa partida en el año 2020, cuál es el valor de esa partida en el 2020 y específicamente qué tipo de siniestros hubo en el año 2020. Yo le agradecería que si me puede enviar ahorita el dato y entonces de una vez lo desarrollamos en el documento para analizar de qué tipo, o sea, qué siniestros hubo, el monto de esa partida y obviamente el tema de deducibilidad y el impacto en la renta del banco. Vale, sí, señor. Entonces ahí nos queda pendiente esa tarea, o sea, sería, bueno, el tema de los rendimientos lineales, ese tema pues yo lo tengo claro y lo desarrollo, pero si quiere darme una muestra para indicarme cuáles son los que usted dice que son de ley 18, 19 y posteriores, que pues la verdad ahí no siento cuál es el impacto, realmente es la clasificación que yo haga de la inversión y lo otro es revisar pues a grosso modo, simplemente es que me dé el dato por favor de los siniestros al 31 de diciembre, o sea, del monto del gasto y en adición cuáles son los siniestros sobre los que estamos hablando, pues para determinar si son deducibles o no. En esencia uno entendería que no son deducibles, pero entonces le hacemos el análisis y lo especificamos en el documento que se va a desarrollar. Vale, gracias. Y una última pregunta para tema de dividendos. Lo que pasa es que este año los certificados que nos han entregado correspondientes al año 2020, en esos certificados no especifica cuál es la parte del ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sino que simplemente el certificado me dice de dividendos fueron tantos. No, pero el Ahí, ¿qué es lo certificado sí correcto? tiene que ser. O sea, lo correcto es que es pedirle a, a mi accionista, perdón, a donde yo tengo mis acciones, que por favor me emitan un certificado donde me especifiquen ese ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, o según la determinación del artículo 49. Sí, sí, señor, sí. En efecto, el certificado de dividendos debe decir cuál parte del dividendo es grabada y cuál parte del dividendo se recibe como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. De hecho, yo tuve un caso hace poco con una entidad aseguradora y sí, la verdad, con Bancolombia, específicamente Bancolombia nos expedía a nosotros el certificado y estábamos en el mismo problema, no nos identificaba cuál es la parte del ingreso no constitutivo. En ese caso, sí es necesario que el tercero que expide el certificado lo aclare porque pues yo no puedo saber qué parte es grabada y qué parte es no grabada y de esa certificación que me entrega el tercero depende la clasificación que yo hago en la renta de ese ingreso. Entonces sí sería bueno pedir la aclaración con el tercero para saber qué tratamiento le doy yo en renta. Ok, vale, gracias. Sí, porque uno de esos documentos es un COMPES, pero ahí no me especifica. Únicamente dice el valor y el tratamiento que le dan, pero no me dicen si es o no es grabado.
No, sí, y realmente si el certificado tiene que traerlo discriminado, yo tengo que pedir claridad al tercero que lo expide para efectos de poder hacer la clasificación correctamente en la renta. Sí, ahí no hay otra alternativa, porque si yo no tengo la certeza de que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, no les puedo dar ese tratamiento en la renta. Y la única forma de saber eso es con el certificado que me expide a mí el tercero. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Paula, disculpa, tenemos una duda de un gasto al exterior. Digamos, ¿qué riesgo podríamos estar expuestos, dado que es un contrato con una compañía que se encuentra domiciliada en Uruguay y nos presta el servicio? Te lo voy a leer de un concepto que me entregaron: prestación de servicios profesionales orientados al soporte, mantenimiento y desarrollos por demanda de nuevos requerimientos de la solución de la nueva banca virtual. Siempre es un valor considerable, son 3.000 millones para este año 2020, y el contrato no se encuentra registrado en la DIAN. ¿Cuál sería el riesgo de este contrato, no tener el riesgo de no tener este contrato registrado en la DIAN? Y pues, ¿cuál sería ahí el proceso a seguir en ese caso para este gasto del exterior? Ok, lo que pasa es que los contratos del exterior por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, yo tengo que registrarlos ante el CIERAT de la DIAN, es para soportar la deducibilidad de ese gasto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 6 meses contados a partir de la suscripción del contrato para hacer el registro, y en caso de que se trate de otro sí, pues obviamente tengo 3 meses adicionales para hacer el registro del contrato. No tener registro del contrato, pues me expondría que el gasto sería no deducible por falta de soporte documental. Es así de sencillo. Si el contrato está sujeto a registro, entonces, y si no lo hice, pues obviamente el gasto se trataría como un gasto no deducible. Esa es básicamente la implicación de yo no hacer el registro dentro de los términos que establece la ley, y en adición no haberlo hecho. Ese es básicamente el riesgo. Listo, sí, señora. Hay otro punto en este, sí, no sé si me pudiera de pronto dar soporte, Estefan, y de pronto el tema de Colciencias, de pronto tú tienes esa inversión. Es que yo no tengo el conocimiento del tema de Colciencias, de la inversión, no. No, estamos en las mismas porque ¿Sí? ese tema toca revisarlo, sí señor, porque apenas el primer acercamiento fue la reunión que la señora Claudia me pidió que asistiera, donde pensábamos que no había, pero pues lo que ellos manifestaron es que sí hubo en el año gastos que se llevaron a cabo relacionados con innovación digital de 2 proyectos. Ellos enviaron como la información, pero no, de eso no tengo así como más detalle porque no había participado en Lo esos que voy a temas. hacer, ¿sabes qué, Paola? Voy a revisarlo y entonces yo te lo envío por correo también. A ver, cuál fue, si uno, cuánto fue el valor, la fecha de contrato, todo. A ver si es posible entonces, cuál sería la afectación para renta 2020. Entonces, Pues si ustedes gustan, lo que podemos hacer es como vamos a escribir, o sea, vamos a hacer un correo, porque bien o mal tiene que mediar una comunicación por escrito donde tengamos, digamos, el consolidado de esas dudas para nosotros exacto, también. hacer Ustedes un tengan solo soporte. comunicado, sí. Ujú. Exacto, porque la idea nuestra o la política nuestra es que todo lo que nosotros decimos queda por escrito, y en ese orden de ideas también pues tenemos que levantar un acta de lo que se hizo el día de hoy. Claro que Entonces, sí. como estamos haciendo como una recopilación de todas las dudas, sobre algunas que ya les he dado la respuesta y otras que pues digamos me quedaron ahí en el tintero, entonces si quieren les propongo lo siguiente: esas dudas que tenemos consolidadas para el tema de la renta, ya les voy a dar mi correo, por favor me las plantean en el correo electrónico, y el día de hoy, la idea es sacarlo, o sea, la mayor brevedad, emitimos el documento con cada una de las respuestas para que ustedes lo tengan de sustento, y pues también porque necesitan sacar la renta, entiendo, ya el día de hoy. Entonces, esas dudas en específico, lo que hemos hablado del tema de los activos fijos, lo del tema de la donación del terreno, lo del tema de los intereses en aplicación del artículo 33, todo lo que hemos hablado. Entonces, lo que yo les sugiero es lo siguiente: estructuremos un correo con esas 10, 15 preguntas, las que correspondan, y entonces ya las evaluamos y hacemos el memorando y levantamos la respuesta en un memorando para que ustedes tengan la respuesta el mismo día de hoy y puedan hacer los ajustes correspondientes en la renta. Perdón, se habló sobre el tema del documento adicional que hay que montar para el tema de Vengos. Eh,
¿Cuál documento? Perdón, no entiendo. Sobre el tema de las provisiones, pasivos estimados y Sí, provisiones. ese de las provisiones, sí, señora. Bueno, entonces así sobre los usos de la provisión, nosotros no tenemos en este momento un papel de trabajo estructurado en la herramienta de renta. Entonces, sí, ese es un anexo adicional, manual, que ustedes deben construir y hacer los ajustes correspondientes en la sumaria, tanto en el gasto como en el pasivo, de conformidad con el análisis que ustedes hacen, y pues sencillamente es incorporar el anexo en la herramienta de renta, pero nosotros no contamos en este momento con una herramienta automatizada para ese análisis de los pasivos estimados y provisiones, no, lo deben construir ustedes de manera independiente. Ok, y no sé si tienen claro el tema de las variables que tengamos que tener y o que necesitamos el apoyo de ustedes, Carlitos. Como el proceso de elaboración, dices tú. Sí, o sea, ¿qué variables debe tener sí o sí ese documento? Como para no tener complicaciones al momento de montarlo. Pues es que, bueno, ahí básicamente ustedes tienen que hacer el análisis de la siguiente manera. Bueno, entonces uno tiene dos tipos de gastos reales y gastos provisionados. ¿Qué sucede? Al 31 de diciembre en todas las compañías se presentan ese estilo de gastos que yo tengo contabilizados, devengados en la contabilidad, pero llega el costo o gasto al año siguiente, el soporte de la factura. Especialmente ese es el tema con las provisiones y con los pasivos estimados. Entonces resulta que para que el gasto sea real, sea del año, igual se los voy a dejar en el documento. Entonces, ¿qué se requiere? Primero, que el gasto se encuentre devengado. Devengado quiere decir contabilizado. Segundo, si la factura me llega a mí al año siguiente, lo que yo tengo que verificar es que la factura corresponda con el gasto que yo dejé contabilizado a 31 de diciembre. Entonces, si la factura me llega a mí por 2.000 pesos y el gasto que yo dejé devengado contabilizado a 31 de diciembre está por 2.000 pesos, cumplo con el requisito. O sea, hay coincidencia con el gasto y el soporte documental del año siguiente. Tercero, en caso de aplicarse retenciones, tengo que dejarlas causadas al corte 31 de diciembre. Entonces, la causación de la retención en la fuente la hago es por el devengo contable y no por la factura que me llega al año siguiente. El IVA descontable sí será descontable, pero hasta el momento que me llegue la factura. Entonces, teniendo el gasto devengado, teniendo coincidencia del gasto devengado con la factura que me llega al año siguiente, teniendo las retenciones devengadas causadas y obviamente que hubiesen hecho afectación en retención en la fuente a 31 de diciembre de ese año, el gasto lo puedo considerar como un gasto real y ese gasto es deducible. Nuestra sugerencia es que cuando el gasto que yo contabilizo al corte 31 de diciembre no coincide con la factura que me llega al año siguiente, ¿cierto? En ese escenario, nosotros lo que sugerimos es no aplique la retención en la fuente en diciembre, sino entonces deje ese gasto como un gasto provisionado y con la recepción de la factura que ocurre al año siguiente, entonces ahí sí, haga el reconocimiento de las retenciones y lleve ese gasto como deducible al año siguiente vía uso de la provisión. O sea, al 31 de diciembre usted deja el gasto provisionado y el pasivo provisionado y al año siguiente vía uso de la provisión lleva ese gasto como deducible. Entonces, en ese escenario lo importante realmente es que yo haya aplicado la retención en la fuente en diciembre, que haya causado el gasto y que tenga coincidencia con la factura que llega y pues que lo haya contabilizado, o sea, bueno, suena repetitivo, pero acá no tengo otra palabra, que lo haya contabilizado en la contabilidad como un gasto real, ¿sí? Si se cumplen esos requisitos, yo me puedo tomar el gasto deducible. De lo contrario, es preferible aguardar a deducir ese gasto hasta el año siguiente, cuando me llega la factura y con esa recepción de la factura causo los impuestos correspondientes. Ese es básicamente el manejo que nosotros sugerimos en pasivos estimados y provisiones. Ah, ok, ese tú no lo medías por escrito, ¿no? Porque ese sería claro, un buen sí, lineamiento para sí, tomar sí, decisiones. Mil sí, gracias. Sí. O sea, ese tema de los pasivos estimados y provisiones también se los voy a dejar por escrito. O sea, yo ya estoy tomando como la nota de todos los puntos, pero entonces sí les agradezco que al menos me pongan ahí en el correo, bueno, tema pasivos estimados y provisiones. Con eso en esa misma línea, yo le voy a construir el documento. ¿Sabes qué sería interesante, Paola? Que en ese, sobre todo de las provisiones, que es el tema que seguramente la revisoría se va a enfocar, cita la norma, ¿no?
Que eso que tú dices lo podemos hacer sin ningún problema. Sí, claro, sí, señora. Igual de todos modos, ahí lo que ustedes deben tener claro y en el supuesto de que yo me tomo ese gasto deducible pese a que la factura llega al año siguiente, es que lo que hablamos, la retención quede devengada, causada y con el corte de diciembre, que el gasto quede como un gasto real y coincida con la factura que llega al año siguiente y ya, pues básicamente eso. Y si no se cumplen esas condiciones, si lo que cause no coincide con lo que me llega al año siguiente, si no aplique las retenciones, en ese orden de ideas, lo mejor es aguardar a deducir la deducción y esperar al año siguiente, pero entonces para eso yo hago un control de usos de la provisión. Es un papel de trabajo que cada quien estructura donde dice, bueno, estos gastos causados en la contabilidad como provisiones no me los puedo tomar como gastos deducibles porque realmente ni apliqué la retención, ni el valor que causé coincide con la factura que llega al año siguiente. Entonces aguardo y lo deduzco al año siguiente con el soporte documental por uso de la provisión. Porque puede pasar que no se usó. También puede pasar eso. Correcto, sí, señora, sí. Pero entonces eso yo se los dejo también documentado en el informe que se va a emitir de esta reunión. Yo ahí tengo una inquietud, qué pena, eso pues como para aprender. Porque digamos que lo que establece el artículo 771-2 es que si bien la factura llega en un periodo siguiente, si ha llegado antes de que se presente la renta, el gasto lo puedo tomar, ¿sí? Pero te entiendo que en la línea que tú mencionas es porque la retención no quedó en el año que es. Digamos que cómo funciona el sistema del banco. En sí, con lo que tú dices, la recepción quedó en diciembre, se hace la recepción reconocimiento de gasto contra un pasivo y como tal el sistema que tenemos no aplica retenciones sobre recepciones, sino sobre cuentas a pagar, o sea, cuando llega la factura. Entonces estamos en dos momentos. En el momento uno, que es diciembre, donde se reconoce un gasto contra un pasivo, ¿sí? Y digamos que lo tenemos ahí en stand-by 31 de diciembre. Y momento dos, que puede ser enero, febrero, marzo, digamos antes de abril, presentada la renta, cuando llega la factura, y es allí donde lo que hace es que se reversa ese gasto, ese pasivo, perdón, se reconoce un pasivo real, y es allí donde se hacen las retenciones correspondientes. Entonces aquí es donde el gasto es deducible, sí, señor. Sí, en efecto, porque lo que pasa es que usted deja el gasto, pero ese gasto queda como una especie de provisión. Realmente ustedes el reconocimiento de las retenciones, ¿cierto? Lo hacen es con la recepción de la factura. Entonces, no, así con la factura como tal, pero la factura llega en el 2021, no en el 2020. Correcto, entonces, ¿cuál es el manejo? En 2020 ese gasto no es deducible porque se vuelve o sea, se maneja de esa manera, se maneja como una provisión. El gasto realmente se consolida y se hace real según la forma que ustedes lo tienen, es con la recepción de la factura, que es cuando aplican las retenciones. Entonces, este gasto no es deducible para el 2020, pero sería deducible para el 2021, cuando ustedes reconocen la retención, causan el gasto real y pues en este momento, entonces, ¿qué pasa? En 2020 tienen un gasto no deducible porque se hace estimado provisión y al año siguiente ese gasto es deducible ya vía uso de la provisión. O sea, cuando llega la factura y reconozco la retención en la fuente. Eso es lo que nosotros sugerimos. Pero entonces ahí la sugerencia va en línea, lo que yo veo es más por el tema de la retención, porque el gasto sí queda en el momento uno, o sea, no es que nosotros reconozcamos el gasto en el 2021, sino que el gasto queda reconocido en el 2020, porque de hecho el servicio se prestó, sino que por las razones que sea el proveedor radicó la factura en enero, que a veces pasa, entonces yo reconozco el servicio en, digamos, en el caso del asesor tributario. Entonces, el 30 de diciembre queda reconocido un gasto contra un pasivo contra el valor de los honorarios, pero el asesor tributario radicó la factura de diciembre en enero, ¿sí? Entonces, cuando el asesor radica la factura, se causa en enero, o reconocimiento de la factura en enero, ahí no es que reconozcamos el gasto otra vez, ahí se trae vía pasivo, se cancela, ¿sí? Contra un pasivo real, que es lo que hace como el sistema, o un pasivo real, digamos que un pasivo transitorio, y ahí es donde se hacen las retenciones como tal. Pero entonces, sí, si te entiendo, bajo la premisa de que la retención quedó fue en enero de 2021, la línea que ustedes tienen como asesores es, aunque el gasto ya reconoció en 2020, pero como la retención en la factura es del 2021, es deducible hasta el 2021 mediante uso. Pero entonces ahí sí tendrían que llevar algún control especial, bueno, nosotros como entidad, porque contablemente en 2021 no va a haber ningún gasto.
Es lo que te estoy Correcto, sí entendiendo. señora, ustedes ya tienen que llevar eso, para eso tienen que construir el anexo de pasivos estimados y provisiones, es correcto, claro. Ustedes esos costos y gastos, en el sentido de que como no les aplicaron la retención en la fuente, entonces ustedes se los van a rechazar en la renta del 2020 y entonces se vuelven una especie de provisión, porque pues realmente se vuelve un pasivo provisionado de en esa línea. Entonces al año siguiente, cuando aplican la retención, es cuando nosotros les decimos, venga, ahí dedúzcaselo, pero obviamente no se va a perder el valor. Entonces, rechácelo en el 2020, pero tómelo vía uso de la provisión en el 2021. Claro, eso me obliga a llevar a mí un papel de trabajo de control, donde yo tenga esos gastos que me rechacé en el 2020, porque aunque estando causados no les apliqué la retención en la fuente, ¿cierto? Pero al año siguiente me los voy a llevar deducibles vía uso de esa provisión. O sea, es como aplazar el gasto deducible. Sí, esa es la línea que manejamos. Cosa diferente si nosotros tuviéramos el gasto causado en diciembre, la retención hubiese quedado aplicada en diciembre, ese gasto coincide con la factura que llega al año siguiente, independientemente que la factura llegue al año siguiente, estando devengado el gasto y causada la retención en diciembre, para nosotros es deducible en 2020. Pero si no se cumplen esos escenarios, que en este caso el escenario que no se cumple es la causación de la retención vía devengo del gasto, pues lo mejor es aguardar y deducirlo al año siguiente, pero eso sí me implica a mí construir un papel de trabajo pues adicional para poder controlar esos usos de la provisión. Porque entonces en esa línea, digamos que pensando en medios magnéticos, si yo no me lo tomo como deducible, sino hasta el año siguiente y demás, no puedo reportar entonces ese gasto de ese tercero, sino hasta el 2021, diría, pues en línea con lo que manifiestas, ¿cierto? Sí, ¿O hay claro, cómo sería el manejo? claro, porque los medios magnéticos son una conciliación, o sea, los medios magnéticos no son una conciliación de la contabilidad, los medios magnéticos es una conciliación de las cifras que yo llevo a la declaración de renta. Entonces, los medios, usualmente lo que me muestran a mí los medios magnéticos son las cifras que yo llevo en la renta. Sin embargo, ese tema también lo dejo desarrollado en el documento para que ustedes lo tengan presente y hagan el análisis respectivo con la línea que nosotros manejamos. Sí, señor. Gracias, muy amable. Listo, sí, señora. Entonces, yo no sé, ustedes me indicarán si existen dudas adicionales o si de pronto cortamos acá. Ya les envío, entonces, por favor, para que me indiquen a qué correo electrónico les envío, sí, mi correo, para que por favor entonces me plasmen las dudas. Yo las tengo acá, pero entonces para dejarlas por escrito y pues trataré en la medida de lo posible antes de las 2 de la tarde remitirles el documento formal para que ustedes tengan ese sustento y puedan hacer las depuraciones en renta. Entonces hagamos lo siguiente, Paola, vamos a trabajar en todas las preguntas que tenemos y te lo enviamos desde mi correo con copia del doctor Corredor. Correcto, sí, sí señora, me parece bien. Y a medida que vayan saliendo dudas, pues en el proceso de la elaboración de papeles, pues te estaremos también escribiendo. Claro, sí, sí señor, sí, nosotras. Más rápida. Claro, sí, señor, sí, señora, Sí. nosotros estamos disponibles pues para colaborarnos. Entonces, yo no sé si la doctora Claudia tiene mi correo para... Sí, señora, yo lo tengo, ¿sí? yo lo tengo. Sí, Listo. señora, no te afanes, ya, Listo. yo te escribo por ahí. Y Ok. cualquier duda de la herramienta, mi sugerencia es que miren el tema de los manuales y que miren el video, pero también los manuales, digamos, escritos de cada botón. Existe un manual. Entonces, ingresar y descargarlo de tal manera que eso puede dar celeridad al proceso que están adelantando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, pues quedo atenta a la recepción del correo para poder resolver eso el día de hoy. Perfecto, Paola. Mil y mil gracias por el tiempo. Realmente Bueno, fue listo. bastante interesante. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes. Espero que todo haya quedado claro y pues seguimos en contacto porque la idea es pues, colaborarles a ustedes para que puedan terminar esa labor con agilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Ok, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable. Ok. Entonces, sería importante ahora, bueno, ¿cómo les pareció? Interesante, ¿no? Conocer un poco la herramienta y esto a ninguno nos sobra porque finalmente somos contadores y esta es información interesante para todos. Pero bueno, ahora que sigue, vamos a hacer un inventario ya con la situación en que estamos de qué falta por elaborar. Hay unos papeles que están de ceros. Entonces, nos toca empezar a trabajar. Daya me está diciendo que ya está trabajando todo el tema de cartera, ¿no? Entonces, Sí, no le da el tiempo para terminar provisiones administrativas y otros gastos. Entonces, ¿qué me parece a mí?
Me parece interesante que Johanny está aquí, ¿cierto? Sí. Johanny, tú trabajes con Dayana para que ella te dé una luz de cómo es el proceso de ese papel de trabajo para poder adelantar, porque si no, entonces no... Señor, perdóname. ¿De cuál papel de trabajo estamos hablando? De provisiones administrativas. Ese sería, y otros gastos. De todas maneras, pues tú vas de la mano con Dayana y si tienen alguna contingencia, por supuesto me lo tienen que decir inmediatamente. Entonces, como para que se agilicen ese que es bastante tedioso. El que yo veo que no se ha hecho, Carlos, es el de para fiscales, ¿no? Esa información está montada, pero no está hecha. Exacto, sí, señora. Entonces, Cami, finalmente tú nos vas a ayudar. Yo pensé que te ibas a quedar trabajando con Mariana. Pues no, pues sí, doctora, es que yo estoy trabajando con Mariana, pero pues como vi que estaba en la reunión, pues yo me uní, pero yo estoy Ay, sacando un tranquilo. formato con Mariana. No, entonces no, tú sigues con Mariana. ¿Tú sabes qué formato estás trabajando? ¿El de formato para renta? ¿El de Eh, ingresos municipales? sí, señora, el Ah, bueno, de... entonces eso es renta, entonces súper bien. Yo creo que por ahí, entonces tú también tú quédate ahí tranquilo porque ya tú estás trabajando que ese es el ingresos por municipio, ¿no? Sí, señora. Tú tienes el formatico, entonces tranquilo. Sigue tú con Mariana con ese porque ese lo que hacemos es que ya cuando esté montado ya nos lo envían y nosotros lo copiamos y lo pegamos. Claro que hemos dicho anoche, ¿no, Carlitos? Entonces, ese yo creo que entonces tú tranquilo, Cami, sigue ahí con Mariana, no hay rollo. El que Ah, bueno, sí, señora. entonces, sí, porque ese tiene que cruzarnos bien. Nos toca mirar es con Esteban el tema de los ingresos nacionales. Ahora ya lo incluimos para que nos diga, porque ese lo mandaste tú anoche, ¿no, Cris? Sí, sí, señora, y por ahí vi que hay otro anexo para las retenciones en la fuente que lo explicó ahorita. Entonces sería cambiarle también ese anexito. Es muy parecido al del libro. Pero, ok. Dani, ¿cuál está? ¿Dani ya terminó el de retenciones? No, perdón, ese es para. Estamos hablando de Danilo, ¿cierto? No, está hablando de Esteban, el tema de ingresos. Ah, no, entonces me confundí es con Danilo, porque es de retención en la fuente. Ah, ¿cuál nuevo? ¿Cuál? Y es que adicional el de las autorretenciones hay otro anexo que ya mostró ahí, que es de retención en la fuente. Ah, yo creo que la grabación ya la podemos parar, ¿no? Sí, señora, ya. Esto ya son papeles de